y algunos de ustedes pues están entrando por primera vez. Solo ¿ya pudiste grabar? Ah, nítido. Entonces ya no tengo ni qué decirle a los hermanos, ellos ya saben, me llega. Ahí en su orden del culto hay un bosquejo sobre Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Leamos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos, Padre, hemos leído tu palabra, hemos leído la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Yo te ruego personalmente que me ayudes a compartirla, a explicarla, a exponerla de acuerdo a la intención original del Espíritu de Dios cuando éste la inspiró. Yo te ruego que derrames de tu gracia, de tu misericordia sobre nosotros para que podamos entender y ser edificados con este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El primer concepto que sale a la luz aquí a la hora de la lectura de este pasaje es el concepto del juicio, ¿no? Dice, no juzguéis. Y salta a primera vista en este pasaje. Este concepto nos conecta directamente con el plan redentor en la Escritura, ¿sí? Este concepto nos ayuda a entender y nos recuerda cuando fuimos salvos. Todos hablamos acerca de la justificación, ¿no? Hablamos acerca de la justificación por la fe y uno dice, ah, qué bonito eso de la justificación por la fe. Y muchos piensan y dicen, sí, pues, yo era culpable y ahora por la sangre de Cristo, ahora soy inocente. Y todos amamos ese concepto y está bien que lo amemos, ¿no? Pero es necesario que entendamos que cuando la palabra de Dios habla sobre el juicio, habla de que en el momento de tu salvación, en el momento de nuestra salvación, de manera personal y colectiva, realmente hubo un juicio. Ahora, no se imaginen un juicio de estos de la televisión en donde está un juez en una sala, en una corte, en un estrado, sentado en una silla y bien bonito todo la madera reluciente y un policía a la par y una señora tomando notas y algo es como muy formal. No, no se imaginen eso. Imagínense la cruz. La cruz no tiene el Gólgota, digamos, donde fue Jesucristo crucificado, no tiene esa imagen de una corte que hoy vemos en la televisión, ¿verdad? Y no les digo los juzgados de aquí Guatemala, porque esos sí se miran feos. Por lo menos los de la tele se miran más o menos. Pero estos, imagínense el Gólgota, ¿no? Ese fue un acto de juicio. Dios derramando su ira sin disolución, dice el griego original. O sea, sin diluir. Por ejemplo, cuando Cindy le daba de tomar a Josué jugo, ¿verdad? Jugo de naranja. Sí, pero echarle un poco de agua, porque es muy dulce. Entonces había que diluirlo, ¿verdad? Bueno, cuando Dios, el Padre, juzgó al Hijo de Dios, juzgó a la humanidad en Cristo, el Padre no dijo, vaya, échenle un poquito de agua a la ira para que no le caiga tan dura. No, se la mandó así. Eso es lo que hablamos cuando decimos justificados. Está bien que entendamos la imagen de antes éramos culpables y ahora somos inocentes, pero nunca olvidemos el concepto del juicio, que fue un juicio crudo, duro, destructivo, porque no hay nada peor que la ira de Dios, ¿sí? Ese es el sentido de la justificación también, ¿sí? Que esa ira sin disolución debía de haber caído sobre nosotros y cayó sobre el Hijo de Dios. Por eso, este pasaje de una u otra manera nos conecta con esos conceptos, una declaración de juez. Fue un acto. Para nosotros la salvación no es un proceso. Depende del proceso, serás salvo. Eso significa que depende de las obras, serás salvo.
No puede ser un proceso. La salvación es un acto. Fue un momento en el que Dios dijo, derramo mi ira, pero no sobre ti, sobre mi Hijo Jesucristo, para que tú seas inocente. Fue un acto, un momento en el que fuimos salvos, ¿sí? Entonces, esa declaración de juez nos trasladó de nuestro estado de culpabilidad al estado de justificación, sin culpa, hechos inocentes por los méritos de la sangre de Cristo. Por eso recordamos la mesa del Señor todos los domingos. Este pasaje claramente nos prohíbe establecernos a nosotros mismos como el parámetro para juzgar, ya que el único juez justo es el Señor y su palabra. Así como fuimos salvos de ser juzgados por los parámetros humanos, ¿sí? Para obtener salvación, nosotros no obtuvimos salvación gracias a lo que dijo un cuate. Fue un instrumento de alguien que nos llevó a Cristo, pero no es gracias a lo que él pensaba que fuimos salvos, fue gracias a lo que Dios hizo, ¿ok? Y en este momento también vemos en este pasaje que somos salvos de poder juzgar a otros y decir, esta como que no tiene cara de salva, a aquel no mucho se le nota la salvación, ¿verdad? No podemos decir, nosotros no somos el parámetro para medir eso, ¿verdad? De repente allá, cuando estemos con el Señor, vamos a decir, pues aquel era salvo, ¿ves? ¿no? Qué buena onda, ¿eh? O sea, nosotros no somos el parámetro para decir eso. Y somos salvos de eso, gracias a Dios. En este pasaje, entonces, por lo tanto, el concepto de la redención, el juicio, de la limpieza de nuestros pecados, de una u otra manera nos provee la base para poder interpretar. En el contexto del primer siglo, ¿qué significaba juzgar a los demás? Debemos recordar un poco la forma en la que se relacionaban los grupos que vivían en el primer siglo, en el momento en el que Jesús estaba diciendo este sermón, ya que estos grupos que vamos a analizar son grupos que se juzgaban entre sí, ¿ok? Por ejemplo, iniciemos con los judíos y los samaritanos. Cuando el imperio persa vino después del imperio babilónico, recuerden que los persas conquistaron a Babilonia, se permitió a los judíos reconstruir su religión. Recuerdan que el rey de Persia, Ciro, permitió que los judíos regresaran y reconstruyeran el templo, ¿no? Y fue cuando empezaron a regresar los grupos de Zorobabel, Nehemías, Esdras. Y finalmente fue reconstruido el templo y las murallas. Hubo una reacción ambivalente de los samaritanos. Recuerden que geográficamente, cuando los judíos regresan al sur, que es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Los samaritanos estaban más en el norte. Ellos habían sido las 10 tribus que habían sido exiliadas por Asiria. Y cuando los asirios ocuparon el territorio del norte de Israel, regresó mucha gente que no era del pueblo de Israel. Entonces los samaritanos estaban mezclados, ya no eran judíos puros, según muchos de los que estaban hablando en ese momento. Entonces cuando los judíos regresan al sur y reconstruyen el templo, los samaritanos dicen, no, y hay una batalla en contra de ellos, ¿no? Habían samaritanos que se oponían, pero también habían samaritanos que querían participar en la obra de la reconstrucción del templo, ¿sí? Y volver a instaurar el culto a Yahweh, que es Jehová, ¿no? En Esdras 4 podemos leer eso. Estos samaritanos fueron rechazados. Aquellos samaritanos que dijeron, qué buena onda, se va a construir el templo otra vez, los vamos a ayudar. En un momento, dijeron los judíos, ustedes están fuera, ustedes no pertenecen aquí. Adiós. Y entonces empieza esa ambivalencia entre ellos, ¿no? Otros samaritanos se sentían alarmados ante la reconstrucción de Jerusalén, por cuanto Jerusalén siempre había sido rival de Samaria, ¿no? Desde la división del imperio. Estos samaritanos hicieron todo lo que pudieron para obstaculizar la reconstrucción del templo. Entonces existía ese choque en esas dos culturas. Cuando amanecemos al primer siglo, esa antipatía entre los judíos y los samaritanos seguía en un tono muy álgido. Por eso aquella parábola de Jesús cuando le pregunta un fariseo, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué responde Jesús? Un hombre iba en el camino y lo asaltaron. Un levita pasó y no lo quiso ayudar. Tal y tal pasó y no lo quiso ayudar. Pero un samaritano pasó y lo ayudó. ¡Oh!
¿cómo se atreve Jesús a decir eso? Los samaritanos no son los que nos caen mal, no. Los samaritanos son los que odiamos a muerte. Ese era el tema en el primer siglo. Una vez estábamos tocando en un concierto con Sinapsis allá en San Juan, Zacatepeques. Y en San Juan, Zacatepeques, y estábamos hablando ahí, comiendo con los hermanos, ¿sí? Y uno le dice a otro, es que vos pareces sanpedrano, de San Pedro, Zacatepeques, que estaba ahí como a 5 minutos el otro pueblo. Pero entre los de San Juan y los de San Pedro no se quieren, ¿verdad? Se burlan los unos de los, vos y a mí se me ocurre decir en el micrófono, sí, el que no salte es sanpedrano. Ay, tal, todos los sanjuaneros, ¿verdad? Sinapsis de San Juan. No era esa ambivalencia de que nos caen mal y nos burlamos de ellos. No, el samaritano es mi enemigo, lo quiero matar. Ese era el contexto del primer siglo. Entonces, cuando Jesús dice, un samaritano ayudó a este judío, ese es mi prójimo. Estamos en problemas, porque yo lo odio a muerte. Entonces, esa era la realidad. Los grupos de líderes religiosos eran otros que estaban en pelea, ¿no? Y estaban bastante definidos. Los saduceos, quienes algunos creen que son descendientes ideológicos de los helenistas o los griegos, personajes que durante el gobierno de Alejandro Magno lograron tener cierto éxito en influenciar a los líderes para mezclar su fe judía con el pensamiento griego. Fueron un grupo muy poderoso de liderazgo en el primer siglo. El nombre colectivo de los saduceos, algunos creen que viene de Sadoc. Sadoc fue un sacerdote en el Antiguo Testamento. Estos saduceos, como muy buenos politiqueros, obtenían puestos elevados en el Sanedrín, que eran los 70 líderes del primer siglo en Israel. Y la intensidad y la animadversión, digamos, esa lucha existía entre ellos y los fariseos con respecto al tema, por ejemplo, de la resurrección. Los saduceos decían, no va a haber resurrección de los muertos, y los fariseos decían, sí, sí va a haber. Y un día, cuando estaban a punto de linchar a Pablo, ahí estaban los saduceos y los fariseos, lo iban a linchar cuando Pablo se para y dice, pero momento, yo creo en la resurrección de los muertos, y se empezaron a pelear y dejaron tranquilos a Pablo. Buzo Pablo, ¿cómo se zafó de ahí? ¿Por qué? Porque se odiaban. Ellos se juzgaban entre sí. Los judíos juzgaban a los samaritanos juzgaban a los judíos, los saduceos juzgaban a los fariseos a los saduceos. Se juzgaban entre sí en el sentido de te odio, ¿verdad? Y te deseo lo peor. Miren, como era de esperarse, esta lucha de poder existía, ¿sí? Hola, Belén. Miren, gracias a Dios, Belén ya está mejor por la gracia de Dios. Adelante, adelante. Miren, esta lucha de poder existía y esta pelea y emisión de juicios condenatorios entre los grupos, existía de manera intensa, ¿no? Y se agregaron otros como los herodianos, los esenios, los celotes, y no nos olvidemos de los romanos. Todos estos grupos tenían sus propias ideas y se juzgaban entre sí, ¿sí? El punto de resaltar aquí es que en este contexto, cada grupo juzgaba a otros desde su posición y conveniencia, ¿sí? No es oculto para nadie que estos grupos entre sí hasta se deseaban el mal, excepto cuando les convenía. Los saduceos y los fariseos no se llevaban. Pero cuando Herodes dijo, les voy a construir el templo, va, pues venite, vamos a hacer cuates, mientras Herodes nos amplía el templo. Pero una vez termine, son mi enemigo. O sea, esa era la dinámica aquí. Miren, al observar esta constante condenación de un grupo al otro, Jesús ordena a sus discípulos meterse a esa misma pelea. No, hacer lo contrario. O por lo menos hacer algo diferente, que es lo que vamos a explicar ahorita. Miren, este pasaje de una manera un poquito tal vez más ampliada está en Lucas 6, versículos 37 al 42. Y aquí la prohibición de Jesús para juzgar a otros es clara. No juzguéis, ¿sí? Veamos que Jesús no está aprobando el juzgar a los demás.
Ahora, aquí es donde me quiero empezar a meter a problemas. Jesús no aprueba el que se juzgue a los demás cuando se sufre de eso que se está juzgando. Ah, vos no deberías de hacer tanto ejercicio. Eso te puede hacer daño. Y yo, como hago mucho ejercicio, ¿verdad? Sufro de eso. Entonces, ¿verdad? No puedo juzgar cuando estoy cometiendo ese problema. ¿Ok? Ahora, eso es lo que Jesús no aprueba. Pero, y entonces aquí la Biblia pareciera tener una contradicción, pero no es así. Vamos a hablar del significado original. Miren, es muy importante enfatizar que Jesús no está condenando el acto de juzgar en sí mismo. Más bien, el punto de partida o parámetro desde donde se está juzgando. Ah, vos no deberías hacer tal cosa porque yo digo. Vos estás haciendo mal porque yo pienso que ese es el problema. Yo no soy el punto de partida para juzgar. ¿Ok? Eso es lo que Jesús está retando aquí. Miren, ¿por qué diríamos con toda certeza esto? Porque en otras partes de la Escritura, el Señor demanda a ciertos seres humanos el juzgar a otros seres humanos. ¿Sí? Vamos a leer algunas referencias. Ahí están en sus notas, en el orden, en el bosquejo que les mandé. Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al siguiente día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Moisés era un Dios? No. Moisés era un ser humano que estaba juzgando a otros seres humanos. Levítico 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero entonces aquí Levítico está diciendo con justicia juzgarás. Y en el Sermón del Monte Jesús está diciendo no juzguéis. ¿Hay una contradicción entonces? No. Lo que pasa es que tenemos que entender el contexto. Por eso empecé hablándoles cuál era la dinámica, la animadversión, la lucha entre estos pueblos, entre estos grupos religiosos. El siguiente verso creo que es el que más nos va a ayudar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. O sea que sí hay una instancia en donde los seres humanos deben de juzgar. ¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo no juzguéis? Hay que leer la frase completa y vamos a hablar de eso un poquito. Miren, aunque estas referencias tienen que ver en el ámbito del que llamamos civil, ¿sí? En el ámbito civil, ¿no? De juzgar, de juzgar. De una u otra manera, vemos la orden de Dios para emitir juicios entre seres humanos. Ahora, esta última referencia que leímos del segundo libro de Crónicas es la que nos da la pauta exacta. Porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios. Y yo no sé si les puse eso ahí en sus notas, pero quiero que le presten mucha atención. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, segundo libro de Crónicas, es que no juzguemos con una medida que emana de los hombres, sino con una medida que emana de Dios mismo. El problema no es juzgar. El problema es basado en qué juzgamos. ¿Ok? Dicen los siguientes escritores, la enseñanza de este pasaje de Mateo 7 implica que debido a que todas las personas son pecadoras, nadie es digno de condenar a otro. También significa que al grado al que tú juzgues a otras personas, también otras personas y Dios te juzgarán a ti. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a no juzgar a partir de sus propias medidas y juicios, porque en el momento en el que hicieran eso, ellos mismos se estaban sometiendo a la medida de juicio de otros, ¿sí? Estaban obligados a someterse a la medida de otros. Miren, Jesús estaba ahorrándoles a sus discípulos un problema muy grande, porque
al emitir un juicio condenatorio a otro en un arranque de insensatez, el juicio de vuelta para ellos sería igual o peor. Miren, y si el juicio, el discípulo desde su naturaleza pecaminosa emitía un juicio injusto, el discípulo no se podía quejar cuando otro le juzgara a él injustamente. Entonces, para recalcar, Jesús está atacando la terrible realidad en la que todos estos grupos vivían. Los saduceos, los fariseos, escribas, herodianos, se juzgaban entre sí, se condenaban entre sí todo el tiempo. Miren, hacían terribles acusaciones los unos a los otros desde su propia opinión, desde su propia medida. Y de nuevo, el acusar no era un problema, sino la medida para acusar. Jesús estaba ordenando y al mismo tiempo liberando a sus discípulos de esta terrible realidad. El gran teólogo D.A. Carson escribe que añade que al juzgar desde su propia medida, el hombre osa en esa actitud a ponerse en lugar de Dios, cosa que es condenada claramente en la Escritura. Miren, una vez Jesús deja en claro el problema y el abuso que hacían de este principio, Jesús avanza con un ejemplo por medio de una analogía o un lenguaje figurado, ¿sí? Porque dice el texto, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ok, como el maestro más hábil que la historia ha registrado en la historia de la humanidad, Jesús trae este concepto a una situación cotidiana para que su audiencia entienda en términos simples a lo que está, de cómo funciona eso, de lo que está hablando. Jesús contrapone algo simple contra algo imposible, ¿ok? Una paja o una astilla en el ojo de alguien es algo muy común, sí sucede. ¿A cuántos de nosotros no nos ha entrado algo en el ojo y nos molesta? Eso es cotidiano, eso es simple, ¿sí? Y aquí esa paja y esa paja o esa astilla que se le mete al ojo, dice otro escritor, Joseph Henry Thayer, que aquí implica una falta menor. Cuando alguien está cometiendo una falta menor, es como cuando se le mete una astilla a alguien, ¿sí? Pero una viga en el ojo de alguien es prácticamente imposible. Aquí traigo un pequeño ejemplo. Esta es una astilla ahí, hasta muy grande está, ¿verdad? Pero miren una astilla, esta sí cabe en el ojo de cualquiera de ustedes, ¿no? O cuando vamos en un camino lleno de tierra, de polvo y de repente, ¡ay! Se me metió algo, ¿verdad? Eso es común y normal. Esto sucede a diario. Jesús está diciendo, esto es muy común que suceda. Ahora, ¿por qué se preocupan cuando alguien tiene una astilla en su ojo? Cuando ustedes tienen una viga en el suyo. O sea, miren esto. O sea, esto es lo que Jesús está diciendo. Es para darle un leñazo. Miren. O sea, Jesús está contraponiendo asuntos tan simples versus lo que es imposible. ¿Ok? Y entonces la gente dice, eso es ridículo. Bueno, así es ridículo se miran, dice Jesús, cuando ustedes juzgan desde su propia opinión. Esto es el contraste que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Cuál es el punto que Jesús está enseñando? Cuando alguien se establece a sí mismo, vos estás mal porque yo digo. Ahora, casi nadie utiliza ese lenguaje, ¿va? Sí, es que vos estás pecando porque yo digo. Casi nadie utiliza el yo digo. Pero cuando empieza a dar su propia opinión sobre si está mal, porque sí, porque esto, porque yo tuve una mi prima que le pasó lo mismo y mira, y empiezan a hablar y hablar. Es básicamente decir, vos estás mal porque yo digo que estás mal. Esa es la conclusión. Ese es el problema que Jesús está atacando. ¿Sí? Es ridículo e imposible cuando nosotros decimos, yo soy Dios para juzgarte. Ese es el problema.
Jesús de nuevo se vale de la exageración para enseñar a sus discípulos que el juzgar desde su propia medida se vería tan ridículo como alguien con un tronco en el ojo. No se puede. Es imposible que alguien se ponga en lugar de Dios y diga, yo juzgo. ¿Okay? Ahora miren las implicaciones que esto tiene. Increíbles. Porque esta es básicamente la situación, esta es básicamente la realidad de nuestros gobiernos civiles. Hoy nuestros gobiernos civiles, en casi todo el mundo, básicamente están diciendo, ustedes ciudadanos del país están mal porque nosotros decimos. ¿Cuántos gobiernos en el mundo hoy dicen, ciudadanos de tal país, de Guatemala, ustedes están mal porque la Biblia dice que? En el momento en el que alguien haga eso, no, que la religión, ya, este es el problema. Para nosotros, los que hoy estamos aquí participando del Día del Señor, nosotros anhelamos el juicio de Dios porque es justo. Yo anhelaría de verdad que nuestros gobernantes dijesen, vamos a juzgar Guatemala con esta medida, que es perfecta y justa. No, no se puede meter eso. Entonces vienen otros y dicen, entonces, bueno, la ley tiene que ser para todos y la mayoría vota. Entonces, ¿quién me juzga? ¿La mayoría? Yo, la verdad, prefiero que me juzgue Dios y no la mayoría. Esta es la situación de nuestros gobiernos civiles. Esta es la situación de un jefe en un trabajo que dice, yo voy a gobernar mi empresa como a mí se me dé la gana. Esta es la situación de un padre de familia que dice, yo voy a ordenar mi casa como a mí se me antoje. Esta es la situación de una persona individual que vive sola, que es soltera y dice, yo voy a vivir mi vida como a mí se me antoje. Este es el problema. Ninguno de nosotros puede ser la medida. Tenemos que apelar a una medida superior, porque si no, en el momento en el que decimos, yo voy a gobernar lo que a mí me toca gobernar como yo quiera, somos tan ridículos como una persona con un tronco en el ojo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Miren, y para darle el toque definitivo a esta enseñanza, Jesús acusa a quienes hacen esto con la siguiente palabra: hipócrita. Uno que por fuera, gracias por la pregunta, Josué, uno que por fuera hace el papel de un religioso a la perfección, pero por dentro es extraño al espíritu de la verdadera religión. Miren, ¿qué debería hacer este hipócrita para dejar de ser hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo, ¿sí? Entonces, dos cosas a considerar en esta declaración. Primero, Jesús continúa con la exageración, tomándola por el bien del argumento como algo posible, ¿sí? Segundo, sacar la viga del ojo propio implica la necesidad de utilizar una medida de juicio superior a sí mismo. Ok, si yo tengo que juzgar a los demás, porque esa es la conclusión a la que vamos a llegar, de una u otra manera nos va a tocar juzgar en algún momento. Por eso el Salmo 82 dice, Dios se sentó en medio de la reunión de los dioses y les dijo, vosotros os creéis dioses, mas como hombres van a caer. Porque en algún momento nos toca juzgar. Yo como padre de familia, en algún momento tengo que juzgar a mi hijo. ¿Sí? Yo como ministro eclesiástico, en algún momento, sentados en esa oficina con algunos de ustedes, les tengo que decir, miren, esto está mal. Yo tengo que juzgar. Si en algún momento yo llego a ser jefe de un departamento en mi trabajo, si yo a ser dueño de un negocio, yo tengo que emitir un juicio. Esa es la conclusión. No estamos libres de esto. Nos va a tocar hacer algún juicio en algún momento contra otro. Más vale que lo hagamos apelando a una medida superior a nosotros. Porque si nosotros decimos, yo te juzgo porque yo pienso que es así, ¿qué estoy siendo? Un hipócrita. Pero si yo juzgo, fíjate vos que yo quiero decirte que esto está mal porque la palabra de Dios dice que,
ahí estoy sacando el tronco, la viga de mi ojo. Y entonces tengo limpios mis ojos para poder emitir un juicio. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Miren, en esta declaración en la que Jesús estaba enseñando a sus discípulos es apelar a ese juicio, esa medida perfecta de juicio que solamente Dios puede proveer. Y no es casualidad que en este mismo sermón, Jesús haya hecho la referencia a la validez de la ley. ¿Se recuerdan lo que hemos hablado del Sermón del Monte? Cómo tratar a los enemigos, cómo tratar a nuestros hermanos, no cometer adulterio, hacer esto. Varias cosas está hablando Jesús en el sermón, porque está diciendo, esto que les acabo de decir, esa ley de las que les acabo de hablar, esa es la medida perfecta con la que ustedes van a emitir algún juicio. Sigue diciendo Jesús, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Veamos la maestría y la perfección en la enseñanza de Jesús. Porque si nos damos cuenta muy de cerca, podremos apreciar cómo Jesús convirtió esta situación de juicio y esta acusación en una situación de ayuda para el discípulo. ¿Sí? Porque esto es lo que yo les decía, para que nos podamos ayudar entre nosotros, para que podamos llamarnos la atención y decir, mira vos, Willy, fíjate que estás haciendo esto y lo otro, eso no es bueno. ¿Por qué? Fíjate, porque la palabra de Dios, nos estamos ayudando, ¿sí? Nos estamos ayudando. Como les contaba yo, que a veces es que un hermano en una iglesia, es que Willy, mete la champurrada en el café, hombre. Entonces se quejaron de mí, ¿va? Porque yo metía la champurrada en el café. Y después cada vez que estaba ese hermano en la mesa, ya no tomaba yo café, ¿va? ya no metía yo la champurrada en el café, ¿va? O sea, entonces, cuando me acusaron de eso, me decían, ¿eso qué tiene, verdad? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el problema allí? Me estaban acusando sin una medida perfecta. Este es el problema, ¿sí? Miren, en efecto, el asunto es referente al juicio, a la medida, la acusación y la condenación entre los hombres, pero al final de esto, Jesús parece recordar que el juzgar con la medida correcta también significa ayudar a otros. Es una ayuda. Si nadie me dice qué es lo que está mal, yo voy a seguir haciéndolo. Necesito a alguien que de una u otra manera me diga, mira, esto está mal. El juzgar a otros con la medida correcta, que es la palabra de Dios, también es ayudarles a darse cuenta de su condición y a liberarse del castigo, tanto civil como eterno. Y esto pega de nuevo, ¿en qué? En la evangelización. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos cuando evangelizamos a alguien? Mira, el evangelio es, tú eres pecador y necesitas el perdón de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy juzgando. Le estoy juzgando, le estoy diciendo, eres pecador. Y no le estoy diciendo, tú eres pecador porque yo digo, no, tú eres pecador y yo también, porque hay alguien santo que dice que somos pecadores. Hasta en el momento de la evangelización, en algún sentido, estamos juzgando a otros. Te recuerdo que somos pecadores. Y cuando yo estoy evangelizando a alguien, vaya si no lo estoy ayudando a librarse de la condenación eterna. Entonces el juicio no es un, ¿cómo se atreve a juzgarme? No, el juicio es un, me está ayudando. O al menos así lo deberíamos de entender. Miren, debemos emitir juicio contra otros. En algún momento nos va a tocar, pero lo vas a hacer con la medida correcta, reconociendo que tú también eres pecador y que la única medida justa de juicio es la palabra de Dios. ¿En qué casos debemos juzgar a los demás? Bueno, ya hablamos del término civil, ¿no? En algún momento aquel que se dedique a ser alcalde, diputado, concejal, presidente, le toca juzgar de una u otra manera, es parte de su trabajo y lo debe hacer con la medida correcta. Si no lo hace con esta medida, lo está haciendo con su propia medida. Eclesiásticamente, sí. Yo como anciano, como pastor, en algún momento me va a tocar juzgar.
Si hay otros hermanos aquí que, primero Dios, van a ser líderes también en esta congregación, les va a tocar juzgar. Yo he sido miembro de una congregación y me han llamado los pastores, los ancianos, y me han dicho, mira, William, tu mamá se vino a quejar y estás haciendo esto. Me cayó la vida, me juzgaron. Y después, cuando yo llegué a ser pastor, la mamá de alguien viene y me dice, fíjate, hermano Willy, que tú que eres el pastor, fíjate que mi hijo estaba, tuve que llamar al patojo, mira, tu mamá se vino a quejar, pásenme el leño, y le di un par de leñazos en el espíritu. Le dije, mira, tu mamá se vino a quejar y le pegué una jaboneada, me tocó juzgarlo, ¿sí? Personalmente, Mateo 18, ¿sí? Nos va a tocar. Si tu hermano está pecando, está cometiendo, tienes que llamarlo. Y si te escucha, lo has ganado. Y si no te escucha, llama a 2 testigos. Y si se empecinan en no escucharte, llévalo con los ancianos, que lo expongan ante la congregación y que lo tengan por gentil y publicano. Quiero aquí hacer una aclaración. Cuando en los primeros sermones que hablamos de 3 cuestiones importantes, ¿no? De que vemos al rey y su reino, vivimos y experimentamos el pacto. Cuando hablamos de ese punto, ¿no? Y el tercero es obedecemos al mandato del rey de restauración. Pero cuando hablamos de vivimos y experimentamos el pacto, es que cada uno de los que estamos aquí somos miembros de esta pequeña congregación. Y de una u otra manera nos rendimos cuentas entre nosotros. Si alguien está fallando, vamos a tomar cartas en el asunto. Yo tengo que hacerlo como ministro de esta congregación en amor y con la palabra de Dios, llamando y diciendo, miren, y los que están como miembros de la congregación, decir, bueno, si la palabra de Dios dice, no si el pastor, si la palabra de Dios dice que yo estoy haciendo mal, tengo que obedecer a Dios, no al pastor, a Dios. Yo no lo hago porque soy el pastor, yo lo hago porque la palabra de Dios me dice que lo tengo que hacer. En la familia de iglesias del Nuevo Pacto se practica esto y han habido casos, ¿no? En donde el cuate no quiere hacer caso, entonces lo llaman en privado, le hablan los ancianos, no quiere escuchar. Bueno, entonces, mira, ya que no quieres escuchar, le vamos a decir a la congregación lo que estás haciendo. No, eso es mi vida personal. No, es que este es el problema. En el momento en el que tú entras por esa puerta para ser parte de la congregación, ya no es tu vida, es la vida en el pacto. ¿Sí? Por eso es que realmente es muy fácil ir a otras iglesias en donde ni te preguntan quién eres. Donde vas, te sientas, estás con tu familia, cantas, ofrendas, la palabra. ¡Ay, qué buena predica la del pastor! Nos vemos, pues, adiós. ¿Quién es esa familia? Saber. No, no creemos en eso. Creemos en una familia del pacto en donde nos conocemos, nos rendimos cuentas y nos juzgamos los unos a otros. Gracias a Dios, aquí no hay cabras, solo ovejas. Gracias a Dios, ¿verdad? Y de eso se trata, de una u otra manera. Esta es la implicación eclesiástica. ¿En dónde más juzgamos? En el ámbito familiar. Los padres debemos de utilizar nuestra autoridad para juzgar a nuestros hijos, ¿sí? Y a veces debatimos, ¿verdad? Mi esposa me dice, mira, es que está siendo muy duro con Josué aquí. No, pero tú también te pasa ahí, ¿verdad? Empieza. Generalmente yo pierdo ese juicio. Pero es un momento en el que tenemos que emitir juicios también. En tus negocios, como jefe, como líder, como dueño, como empleador, como jefe de un departamento, hay que emitir un juicio. Y más vale que sea juicio basado en la palabra de Dios. Miren, uno de los puntos más importantes ya para terminar es nuestra actitud al juzgar a otros. No debe ser una actitud para destruir a la gente. Tal vez todos hemos sido víctimas y Dios no lo quiera, hayamos sido partícipes de ello, pero tal vez sí víctimas en que hemos visto gente que sí juzga para destruir a otros.
El primer trabajo que yo tuve fue cargando cajas en una bodega que tenía de todo, ¿va? Licores, compotas. Y el jefe de esa bodega era así. O sea, él te llamaba y de 10 palabras que te decía, 9 eran malas, de insultos, ¿verdad? Vos vení, hijo de... hiciste mal. Y uno salía humillado, en vez de salir, ay, sí, mi jefe me llamó la atención, pero es para mejor. No, no lo quería maltratar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando te juzgaba, no te juzgaba con la medida correcta. Y todos hemos sido en algún sentido víctima de ello, ¿sí? Y Dios no quiera que seamos partícipes de ello. Pero el punto aquí es buscar la actitud correcta para juzgar. Cuando tú juzgas a otro, no es para destruirlo, no es para humillarlo, es para edificarlo, es para ayudarle, ¿sí? Por eso es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no vemos en el sistema judío y, digamos, civil judío, no vemos cárcel. No vemos cárcel, no. La cárcel fue un par de veces mientras apelaban a Dios para ver qué se hacía con este. Este hijo de este egipcio maldijo el nombre de Dios. Y ahí no nos dijo Dios qué hacer. Métanlo ahí en la cárcel. ¿Ya está seguro? Sí. Dios, ¿qué hacemos? Mira, este te dijo hijo de tantas. Entonces Dios dice, mátenlo. Ah, bueno, sáquenlo de la cárcel. Le volaron la cárcel. No, lo apedrearon, creo. Pero lo mataron, ¿ves? Pero la cárcel no era, falló, métanlo ahí. No. Falló, robó, hizo tal cosa que no merecía muerte, que restituya, que haga. No que lo manden de vacaciones encerrado, sino que el juicio era para restaurar, era para que esta persona no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Era para restaurar al que había cometido la falta. Entonces, todo juicio que emitimos en cualquier ámbito en el que nos encontremos, civil, familiar, de negocios, etcétera, es para edificar al que estamos juzgando. Si te llaman para juzgarte, siempre míralo con esos ojos. Ok, me están juzgando, pero de verdad es para ayudarme. Nunca lo veas como, me quiere destruir. Si te llama tu jefe, tu esposo, si te llama tu papá, si te llama, no sé, el que te llame para juzgarte, cuando te sientes y estés recibiendo el juicio, que en tu mente esté, me quiere ayudar. Aunque te esté diciendo, hijo, hija de tanto, y te esté maltratando y te quiera humillar, en tu mente, esto me va a servir para yo ser una mejor persona, para yo cumplir con lo que Dios me demanda. De eso se trata. Y cuando a ti te toque juzgar, llama a la persona, no para destruirla, sino para edificarla. ¿Sí? Porque finalmente el juicio tiene que llegar porque Dios no da por inocente al culpable. El juicio tiene que llegar. Si vamos a juzgar, primero examinemos a nosotros mismos bajo la misma medida justa de la palabra de Dios. Y una vez nos hayamos juzgado y tengamos nuestros ojos limpios, quitemos la astilla que está en el ojo de nuestro hermano. El doctor Steve Tolini, yo le envié esta exégesis. Le dije, mira, esto es lo que estoy enseñando. Me dijo, está bien, me dijo. Y yo quisiera que le agregara lo siguiente. En un comentario privado, él me dijo, debido a que este pasaje ha sido utilizado para callar a los cristianos. Este pasaje muchos incrédulos lo utilizan y dice, ustedes cristianos, ustedes solo condenando a la gente viven. Ustedes, dice Jesús, que no deberían de juzgar. Ese no es el sentido. Están malinterpretando el contexto de este pasaje. Pero dice Steve que debido a que este pasaje ha sido utilizado para callar a los cristianos, sugiero enfatizar nuestro deber de juzgar tomando muy en cuenta nuestra motivación y actitud cuando lo hacemos. Y es lo que yo les decía. Ustedes llaman a alguien para juzgarlo, para edificarlo, no para destruirlo. Bien, la viga está fuera de nuestro ojo. ¿Saben por qué? Porque hemos sido regenerados. Debido a que tú has sido regenerado, tienes la viga fuera de tu ojo y puedes ver el reino de Dios, como lo dice Juan 3. Entonces debes alzar la voz en honor a Dios, por el honor de Dios. Dice Isaías 62:1, por amor de Sión no callaré.
por el bien de Jerusalén, no descansaré. No me voy a callar. Sí, yo cuando veo una injusticia en la calle, veo lo que la Biblia dice y veo que hay una injusticia, yo alzo la voz. Eso es injusto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si en mi trabajo yo veo una injusticia, yo veo la manera de alzar la voz. Por eso es que de una u otra manera estamos involucrados en esta cosa de política. La otra semana voy a Shela a capacitar a un grupo de personas que se quieren lanzar para la alcaldía en Shela. Son como 30 gentes que estamos capacitando porque estamos viendo la injusticia en términos civiles. Cuando vemos una injusticia en la familia, cuando vemos una injusticia en los negocios, tenemos la responsabilidad de alzar la voz, pero hacerlo de la manera correcta. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a culminar con nuestra doxología. Para agarrar la nota. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, yo como ministro ordenado en esta congregación extiendo mis manos, rogándote y suplicándote que bendigas, que tengas misericordia y derrames aún más de tu gracia sobre esta congregación que hoy se encuentra aquí reunida. Oro por cada uno de ellos para que los lleves con bien a casa, para que durante estos días de esta semana puedan experimentar bendición, puedan experimentar beneficios aún más grandes de ser tus hijos. Yo te ruego que derrames sobre ellos salud, prosperidad, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada una de sus familias, sus actividades, sus negocios, para que la próxima vez que nos volvamos a ver y reunir podamos testificar de la grandeza de tu majestad y de tu bendición y de tu prosperidad. Oro para que cada uno de los que estamos aquí no pasemos, no terminemos la semana sin haber evangelizado, sin haber testificado a alguien que no te conoce. Que en esta iglesia podamos experimentar un crecimiento debido a la evangelización, que tus elegidos sean recolectados y sean reunidos en esta congregación. Ayúdanos a ser de estos hombres y mujeres que te representan en la tierra. Oro por esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7 de la noche en la casa de la familia López. Pasen buena tarde.